Buenas, mi nombre es Álvaro Javier Palomino Vergara y hoy les vengo a hablar sobre una revisión de artículo. El artículo se llama Una revisión sistemática sobre la infección del tracto urinario resistente a los medicamentos entre mujeres embarazadas en países de desarrollo, sea de África o de Asia. Y este estudio se realizó entre 2005 y 2016 y fue publicado en años recientes en 2020 para ser exacto. Tenemos como una breve introducción al tema. Vemos que la infección del tracto urinario es una de las enfermedades infecciosas más comunes en el mundo y esta causa alrededor de unos 150 millones de casos al año en todo esto y una, em, es un factor de riesgo muy grave en mujeres embarazadas, ya esta se asocia con un aumento del 50% de riesgo y contribuye a complicaciones en el parto como son la pielonefritis, la hipertensión, la preeclampsia, la anemia, la endometritis, la cicatrización renal, la insuficiencia renal y un aumento en la extensión del trabajo de parto, entre otras. Sabemos que la infección del tracto urinario principalmente se trata con antibióticos, pero debido al mal uso de estos antibióticos, hubo un aumento en la resistencia de las infecciones urinarias, un aumento en esto debido a que los médicos, principalmente, al momento de ver una infección del tracto urinario, recetan los medicamentos a partir del conocimiento empírico y no esperan los resultados del uroanálisis o el urocultivo. Viendo como estudio, hay varios factores que también contribuyen al riesgo de infección, como son el aumento de la edad, el aumento de estado de paridad, las relaciones sexuales frecuentes, la diabetes, enfermedades de células falciformes, entre otros. Y también factores a nivel socioeconómico y nivel de educación del paciente. El uso de anticonceptivos y el uso previo de cefalosporina de tercera generación también contribuye a la infección. Como método, se va a realizar un estudio em, enero de 2005, una búsqueda entre enero del 2005 hasta noviembre de 2016. Y la estrategia de este es una búsqueda entre diferentes bases de datos, ya sea PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, Biomed, entre otros, para determinar la diferente resistencia, por así decirlo, entre las bacterias hacia los antibióticos proporcionados. Estos datos hubo como base de datos en método de investigación se recuperaron 178 artículos, de los cuales 110 fueron excluidos de la base de datos, pero en total se recogieron 26 artículos de esos 178 entre países, entre continentes de Asia y de África. 11 de Asia, respectivamente, y 15 en países africanos cumplieron estos criterios. Como resultado de esto, vemos que la prevalencia de infección del tracto urinario principalmente va a ser llevada por la E. coli. Esta bacteria corresponde a un 55,2%, seguido de la Klebsiella, un 14,6%, el Staphylococcus aureus, 8,3%, y entre otras, vamos a encontrar que corresponden al demás porcentaje. Como conclusión de este artículo, em, podemos ver que la mayoría de estos agentes, el 70% de estas desarrollaron una
una resistencia hacia la E. coli, ¿listo? También desarrollaron el 30% una resistencia hacia la Klebsiella y las demás bacterias. Tenemos como conclusión de este artículo que de acuerdo al nivel de educación de la paciente, de acuerdo al nivel de socioeconómico, de acuerdo al tratamiento que se le proporciona al médico, contribuyen también hacia el desarrollo de la enfermedad, de la enfermedad en tracto urinario, de la infección, y esto los hace más susceptibles a que la infección se desarrolle con más rapidez. También podemos ver que el- este, este artículo sirvió como un método de aprendizaje hacia los médicos que antes de recetar, antes de prescribir algún medicamento, algún antibiótico, primero se deben realizar unos exámenes previos, ya sea un uroanálisis o el urocultivo, para prevenir ese desarrollo de resistencia de las bacterias hacia los fármacos. Muchas gracias.